A ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes, se escucha perfectamente. Pues muchísimas gracias por la invitación, nos hace mucha ilusión, además es la primera vez que participamos desde Faro Abierto, o sea que estamos muy contentos de estar aquí. Y nada, yo soy la persona que modera esta mesa que tiene por título La ilusión de la respuesta humana, IA, emociones y educación digital. Y antes de comenzar voy a presentar efectivamente a nuestros ponentes. Empiezo con Irene Jiménez, que está... Hola, ¿qué tal? Hola, Irene. Bueno, ella es especialista en comunicación digital y protección de la infancia en entornos tecnológicos. Es creadora del proyecto Ignorantes Digitales, que nace tras el piloto educativo CyberLab en TikTok, galardonado en los premios de Internet en el Senado. Ha trabajado también en Fundación ANAR, impulsando diversos proyectos en muchas campañas, y es autora del libro Ignorantes Digitales. Así que combina su experiencia en TIC con una mirada pedagógica y preventiva sobre el impacto emocional y relacional de las tecnologías en menores. Muchas gracias por invitarme. Continúo con Miguel Alfaro, trabajador social sanitario. Trabaja en el Servicio Madrileño de Salud y es el responsable del proyecto de educación para la salud, riesgos en Internet, adicción y ciberacoso, nuevos retos en salud. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo ya soy de los veteranos. Empecé con las primeras jornadas y está ya en la sexta, así que nada, encantado y que hayáis vuelto a contar conmigo, pues un placer. Muy bien, pues continuamos con Iván Martín, psicólogo clínico con amplios conocimientos en trastornos de personalidad, de sueño, TDAH y adicciones. Es el exdirector y psicólogo del Centro El Cañuelo, centro de ingreso 24 horas de personas sin hogar con problemas de alcoholismo. Profesor también de máster en sueño y máster en psicología general sanitaria. Muy buenas, Iván, bienvenido. Hola, encantado. Yo también soy otro veterano. Con Miguel yo creo que hemos estado aquí ya 6, por lo que dice él. Yo no las cuento, pero bueno, está el número detrás de las organizadoras, o sea que me lo ponéis fácil. Y nada, un placer igual estar aquí. Muchísimas gracias. Pues terminamos ya con Sara Santander Trigo. Hola, Sara, coordinadora de proyectos de educación y ciudadanía digital en FAD Juventud, pedagoga y psicopedagoga especializada en orientación educativa. Actualmente Sara es coordinadora de Experience AI en España, un proyecto de alfabetización en IA para adolescentes que se está llevando a cabo en más de 30 países. Además, coordina otros muchos proyectos que yo creo que irán saliendo a lo largo de la mesa de hoy. Entre ellos destaco Be Critical, un programa de formación del profesorado en alfabetización digital y pensamiento crítico. Hola, Sara. Hola, Sara, buenas tardes. Gracias por invitarnos desde FAD Juventud y nada, el primero, pero espero de muchos. Pues muy bien, nada más, porque Bruno, como se ha dicho, no va a poder estar al final hoy aquí, así que con esto empezamos. Tenemos una hora para esta mesa y al final dejaremos unos 5 o 10 minutos para que quien quiera pueda hacer preguntas a nuestros y nuestras ponentes, y voy a dar comienzo a la primera pregunta, que se la quiero hacer con la última persona con la que he hablado, Sara. Con tu formación pedagógica y tu experiencia en programas de educación y ciudadanía digital, cuéntanos, ¿qué estamos olvidando a la hora de implementar programas de IA en el ámbito educativo? Bueno, pues es muy interesante la pregunta, porque realmente cuando hablamos de aprendizaje en inteligencia artificial, en España empezamos a utilizar o a crear en el aula el segundo nivel de competencias de la UNESCO, olvidándonos del primero, ¿no? Hemos empezado a utilizar y aplicar la inteligencia artificial sin hablar de qué es esta herramienta y comprender cómo funciona. Entonces, al final, pues claro, es la pata coja que estamos intentando pues ahora desarrollar, ¿no? Y que cada vez hay más conciencia sobre la necesidad de alfabetizar en inteligencia artificial desde la infancia para, bueno, pues subsanar ciertos errores y ciertos riesgos que corremos a la hora de hacer un mal uso de esta herramienta tecnológica. Así que ahí estamos, alfabetizando y haciendo entender. ¿Y cómo dirías que se integra en la alfabetización de los adolescentes la advertencia a las fuentes sobre que la fluidez de la IA no debe confundirse con una capacidad real de asesoramiento?
pues partimos de ahí, partimos de lo mismo, ¿no? Cuando tú entiendes cómo se crea la herramienta, cómo funciona, qué hay detrás, la importancia del entrenamiento, la influencia que tenemos los seres humanos a la hora de entrenar una inteligencia artificial, empezamos a entender que es una herramienta que parte de la estadística, ¿no? Y parte de, bueno, pues que no es una base de conocimiento, sino que es una herramienta muy potente para crear resultados, pero el conocimiento tiene que partir del ser humano, ¿no? Entonces, creo que que esta alfabetización en IA lo que nos hace comprender es cuál es nuestro papel en el uso de esta herramienta y qué papel juegan otras entidades o otros agentes dentro de la elaboración de esta herramienta y de la influencia que pueda tener en esta herramienta, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de la base cero, que es qué es inteligencia artificial, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, porque simplemente con un vistazo, cuando vemos cartelería con robots y cerebros ¿no? robotizados y cosas raras, ya estamos comprendiendo que hay una carencia de conocimiento sobre qué es esta herramienta, ¿no? Muchísimas gracias. Pues voy a hacer ahora una pregunta para Iván y Miguel, cualquiera de los dos, quien se anime a responderme. Las fuentes advierten que los jóvenes acuden a la IA porque sienten que esta no los juzga y que está disponible 24/7. Sin embargo, se menciona que la IA carece de juicio clínico y capacidad para responder en crisis, llegando incluso a dar consejos letales en ocasiones. Entonces, desde la psicología clínica y el tratamiento de las adicciones, ¿cómo podemos gestionar esta dependencia emocional hacia un algoritmo que simula empatía pero no tiene una comprensión real del sufrimiento humano? Te toca. Como no pongas el altavoz, no te oyen. Si quieres... No, te toca, Iván, que está dentro de la psicología clínica, o sea que... Vale. Bueno, pues, a ver, te puede ayudar un poco la inteligencia artificial a entender determinadas cosas, pero como bien ha dicho Sara, son estadísticas y además van buscando el complacerte. Entonces hay veces que te va a dar la razón por agradarte y muchas veces eso tiene problemas importantes a la hora de que no te dicen la verdad, ¿no? En algunas cosas. Entonces es mucho mejor acudir a un profesional. Si yo cojo a la IA, me voy fuera de psicología, ¿no? Y le digo que me haga un contrato de no sé qué, no sé cuántos, o que me mire la jurisprudencia, no sé qué, normalmente puede ayudar a... Perdonar, que es que me están saliendo los WhatsApp aquí de gente que lo está viendo, y lo estoy viendo y lo he tenido que quitar porque si no me distraigo. Entonces eso, lo que estaba diciendo, ¿no? La IA nos puede ayudar en bases, cosas muy generales, pero cuando ya estamos hablando de patologías o de problemas judiciales o de cualquier otro tipo de cosas, es muchísimo mejor acudir a un profesional, por lo menos por ahora, ¿vale? Con lo que tenemos ahora mismo de IA, ¿vale? Es verdad que son estadísticas. Intentan escribir cosas empáticas, pero realmente ahí detrás no hay nadie. No hay un apoyo real o un apoyo que pueda soportar determinadas cargas de algún paciente, ¿no? Todavía no son competencia, como digo yo. ¿Quieres añadir algo, Miguel? Bueno, yo lo quiero poner siempre en el contexto nuestro, ¿no? De trabajo social en salud, que es lo que más trabajamos, ¿no? Yo la primera pregunta que me haría, y que, bueno, los datos la verdad que no son nada buenos, es ¿para qué están usando la IA, ¿no? Los menores, ¿no? Los datos sí que nos dicen que, bueno, lo usan para tareas educativas, sobre todo, búsqueda de información, pero sí que más de un 30% lo están usando como confidente y como, digamos, lo que más me preocupa y más nos preocupa a los que trabajamos en salud es que se está convirtiendo en un refugio relacional, generando un vínculo bastante líquido, ¿no? La IA en estos menores cuando
no me van bien las cosas, típico de adolescencia, ¿no? Las decepciones con grupos de amigos, con amigas. Pues cuando no me van un poco bien las cosas, pues me busco el refugio de la IA, que al final, como ha dicho Iván, te dice un poco lo que quieres oír, ¿no? Al final se va adaptando a lo que tú le vas diciendo, y eso es la mayor preocupación, ¿no? El que busquen ahí un confidente y un vínculo que no puede sustituir en ningún momento, y más desde el trabajo social que nosotros lo trabajamos, en ningún momento la presencialidad ni el vínculo cercano. Muchas gracias. Pues esta pregunta se la quiero dirigir a Irene, porque países como Australia han optado por tirar de prohibiciones drásticas para los menores de 16 años. Entonces, desde tu perspectiva, ¿crees que la solución es la restricción o estamos ante una migración cultural donde el apoyo emocional se ha trasladado irreversiblemente al ámbito digital? Irene, al hilo de esto. Pues mira, yo creo que la prohibición no para nada es la solución. Al final creo que tiene que ir todo acompañado, como ya han dicho mis compañeros, de educación y de concienciación, porque de nada sirve prohibir hasta los 16 años una red social si no le inculcas una educación digital sobre redes sociales, sobre inteligencia artificial, porque al final ese menor va a tener los riesgos que tendría con 13 años, los va a tener con 16, y si lo amplías a los 18 los tendrá con 18 si al final no le haces una explicación. De hecho, a raíz de esto de Australia, hace un par de días ha salido un informe, no es nada oficial, pero bueno, es de una empresa que se llama eSafety, y analizaba un poco los primeros meses de esta implementación, ¿no? de cómo ha ido esta evolución de los menores que ya no podían acceder a redes sociales hasta los 16. Y aunque había bajado sustancialmente, tampoco era un dato bastante relevante, a mí me ha llamado mucho la atención, la encuesta era a padres y a madres. Me ha llamado mucho la atención que se decía que de los que aún conseguían tener redes sociales, los padres eran conscientes de ellos y los padres te decían que les daban los propios DNIs a sus hijos para que pudieran verificarlo, sabían que sus hijos cogían otros DNIs, sabían que sus hijos podían usar VPNs para saltarte las restricciones, etcétera, ¿no? O incluso muchos de esos menores acababan en otras redes quizás, como has mencionado, un poco más cerradas para saltarse todas estas restricciones. Entonces, realmente no creo que sea la solución y creo que al final la educación es la base, la base de todo. Sin educación no se va a ningún sitio. Muchas gracias, Irene. Pues justo esto me conecta, Sara, porque precisamente programas como Be Critical, ¿no? ponen el foco en el pensamiento crítico para combatir estos riesgos digitales. ¿Crees que esta sería la competencia esencial para trabajar, por ejemplo, en las aulas de cara a abordar el impacto de la inteligencia artificial? Bueno, el pensamiento crítico es la base de todo, ¿no? El pensamiento crítico es esa capacidad de poner en duda y de comprobar, de verificar, de hacer tuyo un conocimiento, ¿no? Y no dar por sentado información que te llega sin ningún tipo de procesamiento. Entonces, igual que en cualquier tipo de competencia, pues en la competencia digital pasa lo mismo. Si yo no soy capaz de reflexionar, de poner en duda lo que me cuentan, ¿cómo voy a ser capaz de adquirir un aprendizaje significativo sobre eso, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo y además hay muchos aspectos clave que trabajar en el aula. Por ejemplo, en el caso de la ciberseguridad, es muy importante dar espacios de reflexión respecto a cómo ha cambiado la seguridad online a través de la nueva tecnología de inteligencia artificial basada en datos. Entonces, creo que es importante que entiendan que cuando usan una herramienta de inteligencia artificial que se basa en datos, está entrenándose con los datos que le ofrecemos a la herramienta. Y antes, cuando tú subías una fotografía o un audio o lo que sea a Internet, luego tenías esa capacidad de decir y de decidir si eso se eliminaba de la red. Sin embargo, ahora la inteligencia artificial basada en datos es Nesquik, es decir, es agua y cacao que se mezcla, ¿no? en su estadística y ya no se puede volver a desegregar, por así decirlo. Entonces, cualquier dato que metas en esta herramienta lo vas a tener el resto de tu vida en sus parámetros y
y sus datos estadísticos, ¿no? ¿Acaso que borren su modelo? Que no lo van a hacer porque cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces, creo que es importante dar espacios de reflexión para que lo entiendan y para que las decisiones que tomen en el uso de la inteligencia artificial entiendan que ya no son a corto plazo, que son a largo plazo y son para toda la vida, ¿no? Nosotras como profesionales, pues ya hemos asumido, pues por ejemplo en estas jornadas, que vamos a aparecer en YouTube y que, bueno, pues nuestras imágenes van a ser usadas. Pero ellos todavía y ellas no han decidido su futuro profesional ni personal, por tanto, creo que es importante darles espacios. Muchas gracias, Sara. Pues quiero preguntarle a Miguel si él sabe, por ejemplo, qué marcos éticos o normativos urgentes ante toda esta transformación necesitamos precisamente para proteger esta intimidad emocional de los menores, los y las menores. Buena pregunta, ¿eh? A ver, yo escuchando a Irene, fijaos, yo en el tiempo que yo ya llevo como, soy más mayor, claro, que vosotras y no sé si que Iván también. Yo llevo ya más de 15 años trabajando en este tema en el ámbito de salud y la verdad que he ido girando, ¿no? Me voy moviendo también en las dudas, ¿no? Porque este entorno al final, el entorno digital, yo creo que nadie se puede calificar como experto, ¿no? Entonces, más allá de la prohibición, que yo comparto además en el mundo adolescente, la prohibición, está prohibido consumir alcohol, ¿no? Y se bebe alcohol también de forma en adolescente. Pero algo hace falta, ¿no? Algo hace falta. No sé muy bien qué, pero las familias también necesitan ayuda, ¿no? O sea, yo no quiero parecer aquí el abuelo Cebolleta contando historias, pero yo recuerdo que en mi infancia estábamos viendo la televisión y aparecían 2 rombos, ¿no? En la tele. No sé si os suena. Y entonces en ese momento mis padres no tenían absolutamente ninguna información de nada, pero sabían que si aparecían los 2 rombos, pues era el momento de a la cama, ¿no? O no podía verlo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que algo hace falta. Hay que regular de alguna manera para ayudar sobre todo a los menores y a las familias a que el acceso tiene que estar regulado de alguna forma. Bien, ayer colgaban que la herramienta de verificación de edad que ha aprobado la Unión Europea también, o sea, yo creo que hace falta sobre todo un marco normativo, insisto, que no soy de las prohibiciones, yo soy más de utilizar el verbo prohibir, con los adolescentes no funciona muy bien, me gusta más el verbo limitar, ¿no? O liberar espacios, pero con adolescentes la palabra prohibición no funciona. Pero ese marco sí que necesitamos ayuda, porque yo veo a las familias, el otro día salí bastante preocupado de una charla en un instituto, que muchas familias también se agarran a esta prohibición para exigir a alguien que la cumpla, esta normativa, ¿no? Como que alguien va a venir y lo veía en la escuela de familias con los coordinadores y los orientadores del centro educativo, es que esto está prohibido, tenéis que hacer algo para que no lo hagan. Entonces, me da miedo, estoy preocupado porque esto se convierta en una herramienta de doble filo, ¿no? Que las familias se refugien en ese entorno de prohibición. Pero bueno, yo creo que sí que se puede ir avanzando en un marco, ciñéndome a tu pregunta, en un marco que nos ayude un poquito a todos, que regule un poco también más allá de redes sociales, a mí me preocupa el acceso libre a contenidos, ¿no? Que tienen todos los menores. Bueno, yo creo que se están dando los pasos, nosotros estamos contentos, los de salud, que por fin se van introduciendo criterios que sí que defendemos, ¿no? Porque esto hace daño a la salud y está haciendo daño. Así que yo creo que estamos en el camino. No sé lo que nos quedará, pero estamos en el camino. Muchas gracias, Miguel. Pues ya no tanto de normativas, pero de metodologías, Sara, según tu experiencia y demás, ¿en qué estamos fallando y qué metodologías debemos utilizar para llegar realmente a esa mejora de hábitos y de uso de las tecnologías? Bueno, pues hay una que está clara, que todos conocemos, que sabemos que funciona, ¿no? Que es esa gamificación del aprendizaje, ¿no? El crear un aprendizaje significativo a través del juego y de este proceso de ir superando retos, ¿no? Creo que eso, bueno, pues yo creo que cualquier profesional de la educación que haya estado en el aula sabe que funciona y es lo que nosotras hacemos, pues por ejemplo a través de Eraser, ¿no? Que es un juego que nosotros hacemos para la prevención de la desinformación y el desarrollo del pensamiento crítico y seguimos por ahí. Nosotras intentamos siempre hacerlo a través del juego, por ejemplo el programa Experience AI también trabaja a través del juego, entonces, bueno, eso creo que es clave a la hora de implementar algo. Y luego, a la hora de implementar programas, nosotros estamos ahora desarrollando bastante la metodología peer-to-peer, la educación entre iguales, ¿no? Porque de verdad
vemos que hay muchísimo más impacto cuando tienen menos distancia entre edades, entre el formador y formado, ¿no? Entonces, ahora trabajamos mucho con adolescentes que sean referentes en el ámbito que queremos trabajar, que vayan a primaria a concienciar a niñas y a niños, bueno, pues en el área que trabajamos. Y, por ejemplo, tenemos un programa que saldrá el curso que viene de mentoría digital, que está basado en un piloto que salió muy bien, que además no solo desarrolla la competencia digital en primaria, sino que desarrolla otras competencias muy interesantes en la adolescencia, como son el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad de planificación. En cuanto les das una responsabilidad, ellos actúan y ellas actúan porque están deseando hacer, ¿no? Y están deseando ser líderes y representar algo en su sociedad, ¿no? Y hablar, tener voz y voto. Y creo que al final estas metodologías de aprendizaje y servicio y de mentoría pues funcionan muy bien porque tienen un lenguaje muy parecido. No es lo mismo que te venga un adulto o una adulta, ¿no? que refiere a tu padre o madre a decirte que Internet es peligroso, a que te venga alguien en el que sí que te ves representado en un futuro cercano, ¿no? Un adolescente o una adolescente, y te diga, oye, que esto tiene riesgo real, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Vosotros qué hacéis cuando os encontráis este tipo de dificultad? A mí me ha pasado esto, ¿no? Es diferente, el diálogo es mucho más cercano y se abren muchísimo más y aprenden mucho más, ¿no? Y, perdón, pero, o sea, según tu experiencia cuando has probado esto, ellos y ellas, los adolescentes, ¿son conscientes de estos riesgos antes de que vosotras o no? O sea, ¿cuál es el punto ahí? Depende del aula, la zona y todo y lo que hayan, ¿no? Cada grupo es un mundo, pero sí que es verdad que según nuestros estudios del Centro Reina Sofía, sí que hay una conciencia de los riesgos de Internet. El problema es que al final les pesa más lo que les da Internet porque hay otras cosas que no son Internet que no se están trabajando, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que abordar la educación, ¿no? En toda la parte de desarrollo social y desarrollo intrapersonal, bueno, pues son otras cosas. Pero nosotros en los programas que hacemos les formamos a ellos y a ellas antes de que vayan a primaria. Es decir, tú tienes que hacer un trabajo previo con el mentor-mentora o con el la líder del equipo antes de que vaya a educar, ¿no? Entonces haces ahí una doble atención. Muchas gracias. Pues hablando de esta supuesta humanidad de la inteligencia artificial, esta caracterización que estamos haciendo de la IA, súper interesante aquí hoy. Irene, ¿es esta supuesta inteligencia, esta supuesta humanidad de la inteligencia una máscara de código que se cae en cuanto el usuario toma el control del mensaje, por ejemplo? ¿O no? Porque hemos visto a veces que con un simple prompt la IA de repente olvida sus límites éticos y se convierte en lo que el menor quiere o la menor quiere que sea. Entonces, ¿qué opinas ahí tú? Pues mira, es verdad que, bueno, como todos sabemos, la IA generativa tiene sus límites, su bloqueo de palabras. Si tú a la IA le dices así tal cual, me quiero suicidar, ¿cómo puedo hacerlo? Seguramente, bueno, no, seguramente no. O lo que ocurre es que te redirige a líneas de ayuda, te da algún consejo para que no lo hagas, te dice que hables con tus padres, con tu entorno, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que concretamente en este caso los menores, también los adultos, pero los menores son mucho más listos. Podemos seguir hackeando a la IA, ¿no? A los chatbots, de alguna manera, de lo que podemos entender con hackear. Y es que si tú se lo pides de esa manera no te lo va a decir, pero si le empiezas a dar la vuelta y a escribir esa pregunta de una manera diferente vas a conseguir decírselo, vas a conseguir que te lo diga. Por ejemplo, antes funcionaba muy bien si tú le decías esto es para un trabajo o soy médico, soy doctor, es para una investigación, ¿no? Y te lo decía. Eso también se ha ido bloqueando, ¿no? Pero a lo mejor si tú ahora le dices, no, es que hay una amiga que creo que lo está intentando hacer, en qué partes del cuerpo debería fijarme para ver si se está haciendo alguna autolesión. Te lo acaba diciendo. De hecho, hay una investigación que hizo El País muy interesante y es que con ChatGPT simuló, creo que fueron 4 perfiles de menores de edad,
de 13 años, otro de 14 años y 2 de 15 años, ¿no? Y los ligaba a una cuenta de adulto, porque ChatGPT tiene como una función de control parental, ¿no? De manera que si detecta que en una cuenta de un menor está habiendo una conversación pues, de algún tema un poco delicado, da un aviso al adulto. Pues bien, en esta investigación que hicieron, se dieron cuenta de que cambiando un poco los prompts, la manera en la que tú le preguntas o le pides ayuda, al final ChatGPT les acababa diciendo dónde tienen que cortarse, cómo deberían suicidarse, las pastillas que deberían tomarse, ¿no? Y en Radio Televisión Española hicieron lo mismo, pero respecto a los TCA, y les acababa dando consejos con laxantes, dietas de 300 kilogramos, ¿no? Y de 300 kilocalorías, perdón. Y lo más grave era que, por ejemplo, en la del País, en la de ideación suicida, solo hubo en una ocasión en la que se avisó a esa cuenta de adulto. Y cuando se avisó y el adulto, que en este caso todo era falso, ¿no? Era una simulación para intentar ponerlo a prueba, cuando el adulto fue a responder a ese mail de qué ha pasado y tal y cual, ChatGPT lo único que decía, protección de datos, no te podemos decir nada, se borra la cuenta del menor. Entonces, claro, esto supone un problema porque los menores son muy listos, aunque todo se va a ir cada vez mejorando y bueno, al final la IA y las redes sociales van cada vez poniendo más límites y sabiendo y encontrando esos resquicios por el que se cuela la gente. Todavía queda mucho por hacer y si tú perfectamente insistes un poco y reformulas de alguna manera adecuada o de manera indirecta o en negativo o diciendo lo contrario para que te diga el positivo, lo puedes llegar a conseguir y te puede dar consejos bastante malos y bastante perjudiciales. Vale, sí, porque es que hoy, entre otras cosas, se habla mucho también del efecto Eliza, que es esa tendencia humana a creer que una máquina tiene sentimientos. Y tú como experta tengo verdadera curiosidad, ¿cómo han conseguido estos chatbots actuales a precisamente aumentar ese efecto? Pues mira, bueno, para quien no sepa lo que se considera como el efecto Eliza, Eliza fue como el primer chatbot en los 60 que se creó que simplemente te respondía con la misma pregunta que tú le hacías. Era una cosa súper básica. Pero se fue viendo que los adultos, en este caso, les iban contándole a Eliza pues, sus problemas, sus situaciones, y eso que era algo muy básico. Incluso como la propia secretaria del creador también lo llegó a hacer, ¿no? Entonces, esta manera que en este caso tienen ya los menores de comunicarse con la IA, el problema es que hemos humanizado a la IA ya simplemente por llamarlo inteligencia artificial, le atribuimos inteligencia, ¿no? que es parte de los humanos. Luego también muchas veces cuando le preguntas a ChatGPT o a Gemini o a cualquier otra, tú le preguntas, ¿qué crees? ¿Qué harías en esta situación? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Le damos también el atributo humano de pensar, de creer, de opinar, ¿no? Y esto para un adulto pues puede ser algo sin más, pero a lo mejor para un menor seguramente que no tiene aún un criterio o un raciocinio bastante desarrollado, lo puede llegar como a normalizar, ¿no? Luego también estos chatbots tienen, entre comillas, como memoria. No tienes que recordarle 80 veces la misma situación porque se van a acordar de ella como también lo haría un humano. De hecho, ChatGPT y cualquier otra, incluso lo puedes organizar por carpetas o por conversaciones dependiendo del tema que quieras. Y esto al final lo humaniza, entre comillas, bastante. Luego también cuando la IA se equivoca o le dices que se ha equivocado en algo, tiene como una vulnerabilidad simulada, ¿no? Te pide perdón, te dice lo siento, tienes razón, incluso a veces que te llega a dar pena. O sea, seguramente no seré la única que le habrá dado las gracias a veces a ChatGPT o decir no pasa nada, ¿no? Porque llega un momento que tiene conductas como si alguien estuviera escribiendo por WhatsApp y sabes que al otro lado de la pantalla hay alguien, pues en este caso de la IA. Y luego ya, yendo a otro tipo de chatbot, sobre todo, que puedes ponerle un avatar, le puedes poner una imagen de tu actor favorito, de tu actriz, de tu personaje de la serie que te gusta, ¿no? Eso también humaniza mucho y ya también aquellos asistentes también de IA o otro tipo de chatbots que tienen nombres, por ejemplo, Siri, Alexa, ¿no? Tú ya no dices, oye, chatbot que me genera respuestas, dime tal. Dices, oye, Alexa, y la tratas al final como una amiga.
Entonces, todas estas piezas juntas al final crean como una herramienta que también es como un espejo, ¿no? Y nos devuelve todo lo que queremos oír y la hemos humanizado. Parte porque es la propia herramienta que está diseñada así. De hecho, tú le preguntas a la IA por qué tiene ese diseño un poco de continuidad y todas estas cosas, y es para que mejore la experiencia de usuario, te lo responde así, pero luego también es parte que hemos hecho los humanos de creer que piensa, creer que tiene inteligencia y todo eso. Muchas gracias, Irene. Pues hablando precisamente de este espejo compasivo, de esta humanización de la IA, quería preguntar a Iván, como psicólogo, decimos esto, pero en principio nunca podría sustituir el contacto psicotáctil, lógicamente el amor o el sentido del humor real. ¿Cómo podemos asegurar que en esta era de transformación humana la tecnología sea un puente hacia el contacto humano y no su sustituto definitivo? A ver, estamos aprendiendo a usar la IA. Cuando estaba hablando Irene, me ha hecho mucha gracia porque me he acordado de los peluches, que los hemos humanizado también desde el año Catapún. Y hablábamos con ellos, les contábamos nuestras cosas, eran nuestros confidentes. Es verdad que no nos contaban, no nos daban una respuesta, pero nos la inventábamos nosotros, que nos la decía el peluche, ¿no? Entonces, estamos haciendo algo parecido, solo que con una herramienta diferente, ¿no? Somos capaces de darle emociones a un peluche, de ponerle un nombre, de todo lo que ha dicho Irene, imaginaroslo en un peluche, ¿no? Es muy parecido. Entonces, yo sigo pensando en lo que ha dicho Sara y Irene antes, ¿no? De que lo importante es ir educando. Esto es una herramienta que está ahí, que se puede usar para cosas muy buenas, que se puede usar para cosas muy malas, pero que lo importante es ir aprendiendo a utilizarlo para las cosas buenas e ir buscando las maneras de que no sean malas. Tú imagínate con el peluche que, pues yo qué sé, que eres un niño muy pegón y estás todo el día, o que has tenido una familia que te ha pegado y estás todo el día pegando al peluche y diciendo que tal y diciendo que no sé cuánto, estás imitando conductas de trastornos que ha podido sufrir ese menor, ¿no? Y pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Es un tema, la verdad es que bastante complejo, que hay que ir aprendiendo a gestionar. Creo que me encanta ver a gente joven que habla de programas que se están dando cuenta de que si lo explican los que son un poquito más mayores, pero yo hice un programa para bullying que se llamaba Matrioska, que era coger a los de primero de bachiller, que dieran clases a los de cuarto y los de cuarto a los de infantil, ¿no? Sobre el tema del bullying o sobre muchos temas, ¿no? Y entonces lo que molaba es que luego ellos iban poniendo cómo poder solucionar problemas de bullying en el aula, en el recreo, en los tiempos libres y en estas cosas, ¿no? Y era precioso, ¿no? Es parecidísimo a lo que está haciendo, me parece, Sara con el tema de la IA. Es informar, es saber, es educar, y una vez que ellos vayan conociendo y ellos vayan sabiendo todo eso, pues claro que, o sea, toda esa información y toda esa educación, ¿va a seguir habiendo gente que no lo use para bien? Sí, pero cada vez menos, ¿no? Y luego estamos ahí los demás para ir ayudándoles a que entiendan. ¿Nos va a sustituir alguna vez la IA? Pues la pregunta yo la pondría, ¿nos va a sustituir alguna vez el peluche? No, lo veo imposible, ¿vale? Lo veo imposible, ¿vale? Entonces un poco eso es lo que, no sé, es mi reflexión de hiperactivo pensando en todo lo que habláis, ¿vale? Me no sé si he respondido. Sí, claro que he respondido, sí, me encanta además. Miguel, ¿tú tienes algo que aportar sobre esto? ¿Qué opinas? A ver, yo trabajo, como sabéis, en el ámbito de salud, y nosotros nuestra preocupación es cómo afecta todo esto a la salud, ¿no? Por eso es nuestro campo de actuación, ¿no? A ver, en el ámbito de atención primaria, que es donde yo he desarrollado, digo desarrollado porque desde hace un año he pasado un poco a la gestión en otro ámbito de gestión sociosanitaria, que por cierto, Sara, que estás ahí de FAT, cayó en la mesa hace poco el convenio que vamos a firmar con la Comunidad de Madrid, o sea que nada, fenomenal. Y bueno, dentro de ese ámbito de salud,
nosotros apostamos siempre por lo preventivo, ¿no? Siempre del ámbito de atención primaria, que va ligado a la educación. Pero yo quiero poneros sobre la mesa, antes de que se me pase, una reflexión, que creo que lo importante es que nos vayamos de aquí con preguntas, ¿no? Y con reflexiones, porque creo que nadie tampoco tenemos el dogma de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Vamos un poco, bueno, generando nuevas ideas y nuevas... Pero quiero poner sobre la mesa, todo esto me viene de un congreso que estuve el año pasado de Derecho Sanitario, que con mis compañeros de Derecho, como yo soy trabajador social, también tengo formación en Derecho, pues un nuevo dilema ético y legal que tenemos por delante, ¿eh? Esto de que llaman ya los expertos relacionados con la IA los neuroderechos. O sea, yo salí de aquel congreso, de verdad, es un derecho de congreso sanitario, y salí de allí como diciendo, ¡ay madre! O sea, había mesas que era el hackeo del cerebro, el derecho a expresar los sentimientos, y todo esto tenemos que integrarlo en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en nuestro día a día como ciudadanos y ciudadanas, de qué marco ético va a manejar todos estos nuevos derechos que surgen, que casi todavía no tienen nombre, ¿eh? Pero que surgen en el uso cotidiano de la IA, ¿no? Lo dejo ahí para que reflexionéis, y si queréis profundizar en ello, yo estoy intentando profundizar. O sea que... Nadie se anima a seguir la reflexión, nadie quiere aportar, no seáis tímidos, tímidas. Tenemos que... Vamos creciendo, cada vez vamos entendiendo más cosas y intentamos mejorar la calidad de vida en muchos aspectos, y esa parte... mi cabeza es un poco especial, ¿no? Por lo que yo veo y lo que me dicen, ¿no? Vete al siglo XVII y habla de los neuroderechos, también valdrían, ¿no? Entonces, vamos, coño, si es que esto es verdad que no lo hemos pensado, y entonces se juntan 10 o 12 ahí y empiezan a darle vueltas, oye, pues esto tiene... Y acabas dándote cuenta de que eso, joder, que puede ser muy importante y básico, y cómo no nos hemos dado cuenta antes, ¿no? Entonces, está interesante la cosa, la verdad es que me hace reflexionar. No me voy a meter en ese tema, que sigan otros y ya veremos las conclusiones. Bueno, es que yo creo que es un tema como muy actual, ¿no? Que todavía está en desarrollo. Es verdad que creo que hay una carta por ahí o un algo, ¿no? Una declaración de los neuroderechos y tal, pero creo que al final es algo que se está desarrollando, que en Europa va a llegar más tarde. Yo creo que en Estados Unidos, ¿no? Suele impactar un poco antes. Aquí tenemos, la verdad, menos mal, el escudo de los derechos humanos, y seguiremos por ahí, ¿no? Y luego, como entidades sociales, yo creo que nosotras estamos más concienciadas, ¿no? A la hora de defender la igualdad de oportunidades. Es que, claro, es una temática un poco compleja que ha soltado Miguel Ángel, que estamos todos diciendo, bueno, a ver qué opinamos. Pues de momento aquí no ha llegado, o no, o que yo sepa, en España no ha llegado el impacto, ¿no? O tan directo de la tecnología en la neurociencia a nivel de cambios físicos. Entonces, bueno, pues vamos a esperar un poco a ver qué pasa y cómo nos protegen desde la legislación. Pero sí que es verdad que al final yo creo que es importante que cada uno nos pongamos en el papel que tenemos, que a veces se nos olvida. A mí me gusta mucho una metáfora, bueno, una fábula que hay que se llama la fábula del colibrí, que es una fábula en la que hay un incendio en el bosque, ¿no? Y todos los animales salen corriendo y de repente, os lo cuento así muy rápido porque no me da tiempo, de repente el jaguar ve como el colibrí va y vuelve, ¿no? Al bosque, y dice, bueno, este loco se va a quemar, ¿no? Está volviendo al bosque otra vez, y entonces llega un punto que le para y le dice, ¿pero dónde vas? Que te vas a quemar, ¿no? Que hay un incendio en el bosque y nos estamos yendo todos. Y entonces el colibrí le dice, bueno, yo voy al lago, cojo agua y lo traigo al bosque para apagar el incendio. Y le dice, bueno, pero ¿no te das cuenta de que no vas a apagar el incendio tú solo? Y dice, bueno, yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Entonces yo creo que es importante que cada uno entendamos que tenemos una función en la sociedad donde vivimos, ¿no? Una función profesional y una función personal, ¿no? Entonces, nosotras como educadoras o desde la parte de salud, cada uno tenemos una función. Es importante estos espacios de trabajo en red en los que nos animamos y nos contamos lo que estamos haciendo cada una de nosotras, pero creo que es importante eso, porque si no la cabeza te puede estallar, porque hay tanto riesgo, ¿no? Que parece que te tienes que ir con la mochila con todas las funcionalidades incluidas, y eso muchas veces les pasa a las familias y les pasa a docentes, ¿no? Que al final parece que tienen que saber de todo, y no.
tienen su papel y es importante que tomen su papel, ¿no? Y en el caso de las familias, pues no queremos que sean expertas en IA. En el caso de docentes tampoco. Lo que queremos es que tomen su papel, que llevan haciendo muy bien durante muchos años y que tengan esos recursos a mano para desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo simplemente dejo la reflexión ahí porque creo que es importante que a veces se nos va la cabeza, A veces, a mí también, A veces me meto en jardines que no me corresponden, pero que hay mucha gente profesional y muy válida que está ahí para apoyarte y que somos una red. Y creo que hay una intervención por ahí. Gracias, Sara. Sí, voy a dar la palabra. Yo creo que podemos empezar a ya divagar, dialogar, si quieren intervenir otras personas al hilo de este tema que se ha abierto tan interesante. Carmen Salván, te doy la palabra. Buenas tardes. Quería vincular justo lo que acaba de decir Sara, del papel que cada uno tiene que asumir, con el toque que habéis dado antes, que es auténtico, de que en la adolescencia no funcionan las prohibiciones, y con el toque que habéis comentado de que si son sus iguales los que les advierten de que hay peligro, los adolescentes admiten mucho más esa advertencia. Ese es un fenómeno de toda la vida, no es de ahora. Y entonces acepto las tres ideas. Lo que pasa es que querría apuntar que ahora mismo, con respecto al Internet, a la IA, a las redes sociales, a todo lo que el mundo ha cambiado en los últimos 20 años, los viejos, como soy yo, somos tan nuevos como ellos. Estamos descubriendo el mundo, los ancianos y los mayores, al mismo tiempo que ellos. Y en esa medida, nuestro conocimiento y nuestra autoridad y legitimidad para advertirles de forma seria y aportando una autoridad es tan legítima como lo que nos da la propia experiencia y el juicio de nuestra experiencia y de nuestra edad nos daría si estuviéramos entrando pues en un, ¿qué os diría? Un parque natural, no sé si es Cabañeros o un parque natural donde están los animales en semilibertad, Cabárcenos. Si yo voy por Cabárcenos ahora mismo con un adolescente, vamos los dos por primera vez a ese parque y yo no sé qué animales me pueden asaltar aquí o allá, o los que quedan a mi espalda, o dónde están refugiados los que suelen vivir metidos en sus guaridas y es difícil verlos. Lo sé, igual voy yo como el adolescente, igual. No tengo ni idea de lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que yo tengo autoridad para decirle a este adolescente? Como te salgas del sendero, eso sí tengo autoridad, como te salgas del sendero, vas a tener el zarpazo del tigre y después el mío. ¿Me explico? O sea, vamos los dos a una aventura que es estupenda, que vamos a descubrir cosas fantásticas, lo mismo que ocurre con la IA y con el Internet, pero en la que no se puede ir descerebrado. Hay que ir, y eso tiene que ver con otra cosa que habéis comentado al principio, de qué normativa sería necesaria para regular y para ir seguro. A mí, si entro en Cabárceno, seguro que me dicen a la entrada, el que se salga del sendero es bajo su responsabilidad. Y lo que le pueda pasar ahí, si se sale del sendero, nosotros no lo asumimos. Y yo tengo que decir amén. Porque no me queda otra. Porque yo no tengo conocimiento sobre aquello y tengo que delegar en quien tiene conocimiento. Entonces, si yo estoy ahora mismo en Internet y con la IA tan novata como ellos, yo no puedo prohibirles que lo utilicen, como tampoco pueden ellos decirme a mí, ¿dónde vas tú que eres una vieja para utilizar eso? Estamos los dos en igualdad de condiciones, con el derecho a experimentar, a conocer y a descubrir. Pero hay una cosa que yo sí le puedo aportar y es el conocimiento genérico que a mí me da la experiencia y el sentido común de que en todos los ámbitos, en cuanto son complejos y extensos, se corren peligros y se producen riesgos. Y entonces
Yo eso sí se lo puedo imponer. Y él tiene que tener el sentido común de aceptarlo como yo aceptaría que me dijeran no te salgas de la senda en Cabárcenos. Muchas gracias, Carmen. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que te hemos entendido. De hecho, aquí tenemos muchas personas que quieren responder. O sea que primero Irene, creo que ha sido la primera, y después Sara, por favor, gracias. Nada, a raíz de lo que ha dicho Carmen, me ha recordado a un episodio de mi podcast, Ignorantes Digitales, en el que hablaba de la brecha digital, con una que se llama María Zalvidea. Y me acuerdo que ella me decía, y es así, siempre ponemos talleres para padres, para familias, tal, pero muchas veces los abuelos, ¿no? o las abuelas, que al final están muchas horas con los menores, ¿no? Muchas veces quedan olvidados, ¿no? Y al final también tienen que actualizarse, se les tiene también que dar herramientas, ¿no? Y también daba un poco la solución de que sean también los propios menores, como ha dicho Sara, ¿no? Que también son capaces de enseñar, que sean los propios nietos o las propias nietas quienes ayuden y enseñen a los propios abuelos y abuelas, ¿no? Que sea un poco win-to-win, pero sí, bueno, me he acordado de eso porque al final también los abuelos que pasan muchísimo tiempo con ellos, a veces los pobres quedan en un segundo plano o en un tercer plano en este aspecto. Muchas gracias, Irene. Sara, cuéntanos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que es la sociedad en general, ¿no?, la que necesita educación, toda la razón, Carmen, porque al final es verdad que parece que son las y los adolescentes los que corren el riesgo y el resto parece que no lo tenemos. Pero, sin embargo, hay otra cosa que creo que es importante entender, y es que según los estudios que se están observando, sí que es verdad que las personas adultas, pese a que estén igual, tienen una conciencia de que no saben. Es decir, que cuando preguntamos si saben más sus hijos, hijas o alumnos que ellos, la mayoría dice que sí. Eso es un problema, pero aparte de ser un problema, bueno, sí que es verdad que es una prevención, porque ahí hay una conciencia de que no se sabe, ¿no? El problema es que las y los adolescentes y las niñas y los niños no lo asumen. Ellos creen que saben, hay una falsa creencia de control, ¿no?, y de manejo de las herramientas digitales, que ahí sí que hay que hacer incidencia, ¿no? Entonces, es como esa diferencia que obviamente hay que educar a todo el mundo, pero es verdad que no hay nada peor, ¿no?, que esto creo que lo dijo Víctor Coopers, ¿no?, que un tonto motivado, es decir, una persona que realmente no sepa, pero quiera hacerlo porque piense que sí que puede, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final eso es una cosa que tenemos que atender. Y obviamente la educación es para todos, la sensibilización es para todos y la información es para todos. Estamos perdidas y me meto dentro de, mira que estoy dentro, pero creo que aún así sigo perdida porque este campo es muy, muy amplio dentro de este ámbito. Pero creo que especialmente hay un colectivo vulnerable que son pues esas niñas, niños, adolescentes y jóvenes que creen que saben. Eso es el que saben. Pero en los mismos términos que no les daríamos un coche para que lo cogieran y condujeran, aunque ellos sepan perfectamente, porque los coches ya tienen auxilio de conducción y se conducen con la gorra, ¿vale? Pero no le daríamos un coche a un niño, a un adolescente, para que lo llevara él y fuera él el líder de la excursión. Claro, no lo haríamos. Es verdad que ya estamos hablando ya de otra cosa, porque claro, el acceso al móvil lo tienen los 8 años. Exacto, pero por eso digo que los adultos, en cierto modo, son los primeros que tienen que asumir que ellos tienen también una carga de responsabilidad que no se puede eludir diciendo, no, ellos lo manejan mejor porque ellos han nacido ya con eso. No, perdona, ellos lo manejan mejor igual que manejarían un coche, pero no tienen ni idea ni de mecánica ni de lo que hay en las tripas del coche. Pues con el Internet te puede pasar igual. Y sin embargo tú tienes ya una experiencia que la puedes aplicar a cualquier ámbito de la vida y ellos no la tienen. O sea que hazte un poco valer en el sentido de que tú tampoco eres una carcasa vacía, tú tienes una cabeza. Muchas gracias, Carmen. Tenemos a Miguel que ha levantado la mano también, que quiere decir algo al respecto, y sí. Javier también, así que primero... Nada, yo muy breve. Yo es que introducir también en el ámbito de salud donde trabajo, también estamos preocupados porque hay una cosa que es la orfandad digital, por llamar de alguna forma, no tiene edad. O sea, a veces solo pensamos en la orfandad digital en los menores, pero también estamos preocupados porque se está produciendo entre los mayores, sobre todo a partir de los 65, 70 años,
lo que nosotros llamamos una exclusión digital, que muchas veces conlleva también esta exclusión social. Así que nada, Claro. dejar ese apunte que también hay que focalizar en los mayores. Gracias, Miguel. Javier. Hola. Pues nada, pues primero agradeceros por la gestión y por estar con ustedes. La verdad es que, mira que me he conectado tarde, pero me está gustando muchísimo porque aparte de ver caras conocidas, la verdad es que es un tema muy candente, muy actual, y yo tengo la suerte que, al igual que trabajo en Madrid Salud, trabajo en el Servicio de Prevención de Adicciones, y uno de los campos que estamos trabajando en Ciudad de Madrid es una de las ramas, es la prevención del abuso de pantallas. Y prácticamente estoy de acuerdo con todos y todas. Es decir, esto ni hay una fórmula matemática, pero hay que estar adaptados y siempre trabajar desde la prevención y siempre acotando las normas y límites de uso de pantallas. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente lo bueno que puede usar las pantallas, pero también lo malo. Y como bien ha comentado, no me acuerdo si fue, alguna compañera, el tema de la IA y el tema del suicidio, pues precisamente varios chavales en Estados Unidos se suicidaron por lo mismo, ¿no? Y empezaron a estudiar esa parte de la IA, ¿no? Pero aparte de eso, lo que estamos trabajando, por ejemplo, en el barrio de Vallecas, es trabajar la prevención desde lo más básico de la educación. Es decir, estamos empezando a trabajar ya no solo el uso de pantallas, sino también ramas como el afectivo-sexual y las adicciones, porque el abuso de pantallas no solo influye en malos usos de redes sociales o el ciberbullying o la violencia y demás, sino también la pornografía. Y ahí la pornografía tiene muchas vertientes, ¿no? Las consecuencias de la pornografía. Pero no solo en edades de secundaria, estamos trabajando desde infantil. ¿Por qué? Porque también hay que enseñar a esos niños y niñas que, entre comillas, han nacido con lo digital, pero al final quien se lo da son los padres. Porque esos mismos niños que han nacido en el siglo XXI, si nacen en otro contexto, a lo mejor no nacen con un móvil, ¿no? El tema también que estamos viendo que hay grandes riesgos es el cambio de estilo parental. ¿Vale? Ahora, por lo menos lo que estamos viendo desde Madrid Salud es de que los estilos parentales han cambiado muchísimo. Y ahora se da demasiada, entre comillas, vamos, con todo el respeto del mundo, demasiada voz a los adolescentes y jóvenes sin tener ninguna guía. Y esto en muchas ocasiones vemos que hay un desajuste de poder donde el pico de la pirámide están los adolescentes y jóvenes. Y estamos viendo grandes niveles de violencia filioparental entre hijos a padres, ¿no? Entre muchas historias, ¿no? Y dentro de los coles, pues nada, pues se está haciendo poco a poco esa concienciación del uso de pantallas, ¿no? Desde la prohibición desde el año pasado de llevar físicamente el uso del móvil hasta ahora, el 2026, del uso de las nuevas tecnologías dentro de lo que es la amalgama de tablets, de laptop. Pero claro, una cosa es trabajar las competencias digitales y otra cosa es tirarte 7 horas haciendo scroll, o 7 horas jugando al GTA, o 7 horas jugando al FIFA, ¿no? Claro, esto es complicado de explicárselo al director de un centro educativo o de una empresa de nuevas tecnologías y sobre todo a esos padres que cada vez en muchísimas vertientes, sobre todo en lo privado concertado, están teniendo políticas de cierre total al uso de pantallas, ¿no? Hasta la etapa de la secundaria. Y bueno, esto yo no soy experto en psicopedagogía, pero en muchos aspectos pues también se está dejando el derecho de los niños a estar adaptados digitalmente, ¿no? En competencia digital en muchísimos campos, ¿no? Pero al fin y al cabo el problema está cuando esos niños salen de la escuela. Es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque no se está cuidando el ocio tiempo libre, no se está cuidando el llevar a los chavales al parque, no se está cuidando las relaciones personales. Los padres cada vez tienen más ese falso sentimiento de miedo. Y muchísimas historias más que al final me podría tirar aquí esta 7 de la tarde porque son muchas historias durante muchos años y la verdad es que es un gusto escucharos, es un gusto también compartir con este espacio con ustedes y nada, a seguir aprendiendo. Muchas gracias, Javier. Iván, que tienes la mano levantada, cuéntanos. Que soy un analfabeto digital, estaba dándole al botón del micrófono por otro lado. Que, a ver, en relación a lo que ha dicho Javier, hay en cosas que estoy muy de acuerdo y en cosas que me medio preocupan, ¿no? Yo trabajo en adicciones, como ya habéis visto, he sido director de centro de un alcoholismo, personas sin hogar, y ahora trabajo mucho con chavales con dificultades, tanto en manejo de pantallas, sexualidad,
y todo lo que ha estado hablando también Javier, que también sé que él es un profesional y tal. Yo en cosas estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay padres que delegan la educación, ¿vale? No sé si porque no saben o por falta de tiempo o por lo que sea, eso estoy totalmente de acuerdo, pero el perfil de padres que yo me encuentro en la consulta son dos, ¿no? Los muy restrictivos y los muy permisivos. Y los que vienen a mi consulta suelen ser esos, ¿no? Hay veces que son muy restrictivos y ellos cortan los datos, o sea, cortan todo tipo de contacto con las pantallas, son antipantallas y todo esto, pero no les forman a los chavales. Y entonces se montan unos líos muy divertidos, porque ellos van a acabar encontrando la manera de tener las redes o la IA o la pornografía o cualquier cosa a través de otros teléfonos, de otras cuentas, de mil maneras diferentes, ¿no? Como hemos hecho cuando éramos nosotros adolescentes, ¿no? Cuántas veces nos hemos saltado las normas que nos han puesto los padres, ¿no? Pero cuando son muy estrictos y no están, se creen que lo tienen controlado y no tienen nada controlado, pues hay veces que hay más problemas, ¿no? Y luego también los permisivos, ¿no? Entonces, yo creo que sigo opinando que es mucho mejor la educación a la prohibición. Ahí estoy mucho con Miguel Ángel. Vale que haya que a veces poner alguna cosa, pero tenemos que ponernos manos a la obra con informando tanto a padres como a alumnos, como a niños, como a abuelos, como a la humanidad. Y según vayamos aprendiendo irán saliendo otras cosas que tendremos que volver a aprender a gestionar. Si esto es una cosa que es un constante, entonces verlo desde la tranquilidad. Es un tema nuevo que tenemos que ir aprendiendo a saber cómo gestionarlo. Habrá gente que quiera poner muchas limitaciones y luego se pondrán, se quitarán, se variarán, hasta que lo vayamos ajustando, ¿no? Aquí no hay nadie que tenga la razón, ¿no? Sino buscar las maneras. Mi opinión es que prefiero enseñar a un niño con 12 años que con 16, porque con 16 ya no me va a hacer mucho caso. Ya él sabe perfectamente todo lo que va a hacer. Entonces, cuando prohibimos a un menor el uso de las pantallas y no le vamos enseñando de los 12 a los 16, que es lo que tendríamos que estar haciendo, pues ¿qué va a pasar cuando le dejemos como me decía, creo que era Sara la que lo ha dicho, ¿no? ¿Qué va a pasar con 16 años? No sé si era Irene, ahora estoy dudando, ¿no? Con 16 va a tener el problema, o con 18, o con 21, ¿no? Entonces, sigo pensando que una de las mejores edades para ir educando este tipo de cosas es los 12. Los 12 años para ir enseñándoles de forma gradual y progresiva cada una de las herramientas que puede utilizar en Internet y los peligros. Si yo me voy, me encanta el ejemplo que ha puesto Carmen antes, ¿no? De Cebreros. Si yo voy con un chaval de 12 años y le voy explicando los animales y lo que pueden hacer si cruzas la tal y qué cositas y qué chulo es hacer la foto desde aquí y de mantener los espacios por el bien de los animales y le voy enseñando un poco de medio ambiente, ¿no? Cuando tenga 16 va a saber perfectamente qué hacer y qué no hacer y dónde arriesgar y dónde no arriesgar en Cabárcenos, ¿no? Igual que con las redes, ¿no? ¿Se podrá confundir en algún momento? ¿Hará alguna adolescentada típica de adolescente? Sí, pero tiene mucha más información y más conocimientos y empezamos desde los 12, ¿no? Es mi opinión. Iván, muchísimas gracias. Perdón que te corte así un poquito porque estamos ya en tiempo de descuento. Quedan 2 minutos para terminar la mesa y si alguien tiene algo que decir en último momento es ahora. Y si no, yo creo que hemos tenido un espacio fantástico de reflexión donde se deja en evidencia que queda mucho por hacer, así que espacios como este son muy necesarios para enriquecernos entre sobre todo diferentes enfoques y diferentes esferas. Y por mi parte decir que ha sido un placer enorme estar aquí y compartir este rato con vosotros y vosotras, así que muchísimas gracias, espero que el año que viene nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias.